Bienvenidos sean todos. Hoy vamos a tocar el tema denominado formas de unión de los partidos. Ahorita vamos a explicar un tema un poco controversial porque hay muchas personas, ciudadanos obviamente, que independientemente de que en la ley estén permitidas, y específicamente cuando lleguemos a la coalición lo vamos a ver, es un tema muy criticado precisamente por el tema de las ideologías políticas. Entonces, quiero que prestemos mucha atención, por favor, para diferenciar lo que van a ser las tres formas de unión de partidos. Comenzamos. Entre las actividades de los partidos, presentan particular importancia los pactos y las alianzas. Estos permiten agrupar fuerzas con tendencias semejantes para asegurar triunfos electorales. En el derecho mexicano, las formas de unión de los partidos están reguladas por la ley de manera precisa, distinguiéndose las siguientes: frente, coalición y fusión. Bueno, entonces, comenzamos con esta parte. Los partidos políticos tienen sus propias siglas, tienen su propia ideología. Vamos a hablar sabemos que existe Morena, el PAN, el PRI, el PRD, el Partido Verde Ecologista de México. Los ubicamos siempre con el nombre del partido, con unas siglas y también con una ideología que tienen cada una de ellas, independientemente de las personas quizá más mediáticas y destacadas en cada uno de esos partidos. Pero lo que nos está comentando aquí el texto es que el derecho mexicano permite la posibilidad de que dos o más partidos políticos tiendan o busquen realizar pactos o alianzas, como dice acá, generalmente con fines electorales. Es decir, y cuando hablábamos al inicio del tema de partidos políticos, yo les comentaba que los partidos políticos siempre van buscando ganar elecciones y por lo tanto adquirir el poder y ser gobierno. Pero hay momentos en los que los partidos políticos no tienen la fuerza suficiente o son todavía relativamente recientes, que no tienen un impacto tan fuerte como los partidos de más tiempo, de tal suerte que con la finalidad de ganar elecciones van trazando estas alianzas, van generando estos pactos con otros partidos con la finalidad de ganar elecciones. Pero no solamente se van a realizar estos pactos con el objetivo electoral, vamos a ver que van a cambiar en algunos momentos este tipo de uniones. ¿Cuáles son los tres esquemas en los que los partidos políticos en nuestro país se pueden unir? En tres, lo que serían el frente, la coalición y la fusión. De las que están ahí, seguramente la que más han escuchado ustedes es precisamente la segunda, la coalición, porque es la que hemos visto que en cada contienda electoral los partidos políticos difícilmente ya van solos buscando una gubernatura, la presidencia de la República, diputaciones, senadurías. Es decir, ya van sumándose con otros para ganar. Bueno, entonces vamos a distinguirlos. ¿Qué diferencia va a haber entre la coalición y el frente o la fusión? Comenzamos. Frente es una unión de varios partidos con propósitos de lucha política no electoral, es decir, para propugnar la adopción de ciertas medidas, hacer declaraciones políticas relativas a acontecimientos nacionales o internacionales, realizar manifestaciones, etc. Bueno, ¿cómo debemos entender el frente? De entrada, quiero por favor que quiten la idea de que el frente tiene un fin electoral. Definitivamente no. Los partidos políticos en el frente van a unirse con una idea que es ajena a un tema electoral, es decir, no hay una unión de estos partidos para sacar un candidato que contienda contra otros candidatos. No. Aquí, ¿qué finalidad podría tener un frente? Les pido que lo vayan subrayando ahí. Dice, puede ser propugnar la adopción de ciertas medidas, hacer declaraciones políticas relativas a acontecimientos nacionales o internacionales. Es decir, los partidos políticos, vamos a pensar que ya pasaron las elecciones y de repente hay un partido en el gobierno y los otros partidos políticos pueden ver o pueden decir que no les está gustando la manera en que se está gobernando en un país y pueden decidir hacer un frente de partidos
en las que ellos van a decir o van a criticar, pero ya como un bloque, no como un partido de manera individual, qué es lo que creen que se está haciendo mal en el gobierno. Las elecciones ya pasaron, es decir, no hay un tema electoral inmediato, pero obviamente los partidos se van juntando en una especie de bloque que rechaza algunas medidas que está tomando un gobierno en turno. Ese puede ser un frente. Un frente, y voy a poner un ejemplo real que se dio en nuestro país, se llamó el Pacto por México. Repito, Pacto por México. ¿En qué consistió? Cuando Enrique Peña Nieto llega a la presidencia de la República en el año 2012, ya es presidente de la República, era presidente electo, porque él gana en julio las elecciones y tomaba posesión en diciembre. En ese periodo, de julio a diciembre, su equipo de trabajo empezó a tender puentes de comunicación con los otros partidos políticos, pero específicamente, recuerden que Enrique Peña Nieto ganó la presidencia en una coalición entre el PRI y el Partido Verde Ecologista de México. Entonces, en su momento, empiezan a ser los operadores políticos del presidente electo Peña Nieto, empiezan a hacer puentes de comunicación con la gente que manda en el PAN y con la gente que manda en el PRD. Entendiendo algo, el PRD en aquel momento había colocado como candidato a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador, pero la realidad es que la relación interna del PRD con Andrés Manuel López Obrador ya no era muy buena. ¿Qué se buscaba con estos puentes de comunicación entre el partido que iba a gobernar, que iba a ser el PRI, en alianza con el Verde, y el PAN y el PRD? Lo siguiente, se buscaba que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se aprobaran las reformas estructurales. ¿Qué son estas reformas estructurales? Reformas a la Constitución en materia en aquel entonces era materia de educación, materia energética, materia de medios de comunicación, una reforma política, una reforma laboral. Si no me recuerdo, esas eran las principales. Ahora, ¿cuál era la idea de estas reformas estructurales? Llevar a México, es decir, hacer que México progresara en lo que era haz cuenta que a México lo veían como un país estancado, que precisamente por no haber reformado estas partes de nuestras leyes, de nuestra Constitución, nos habíamos quedado estancados en el avance o en el progreso de un país. Estas reformas se habían pretendido desde la época de que había gobernado Ernesto Zedillo Ponce de León, se buscaron en la época de Vicente Fox, se buscaron en el periodo de Felipe Calderón, pero el problema era que siempre la oposición al partido en el gobierno se encargaba de impedir que las reformas estructurales pasaran, porque para reformar la Constitución, y eso ya lo vimos en el tema de la mayoría calificada, se requieren las 2/3 partes de ambas cámaras, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, lo que pasaba era que estaba en el gobierno Ernesto Zedillo Ponce de León. Entonces, los diputados del PAN y la oposición en general votaban en contra de las reformas que proponía el PRI y no pasaban las reformas estructurales. Después, gobernó el PAN, buscaba las reformas estructurales, pues ahora la oposición, que incluía al PRI, le hacía la vida imposible, en este caso votando en contra. Llegaba Felipe Calderón, intentaba nuevamente sacar adelante estas reformas, le votaba en contra el PRD, le votaba en contra el PRI. Entonces estábamos en un impasse, de tal suerte que ya era nada más llevarse la contra entre los partidos, y lo que se estaba vislumbrando era de que no se estaba avanzando realmente como país, solamente por las luchas internas, o bueno, las luchas entre partidos políticos, más que internas, por las luchas de partidos políticos. Entonces, cuando viene Enrique Peña Nieto, el gran opositor era Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, queda en segundo lugar, y el PRD empieza a distanciarse, o López Obrador empieza a distanciarse del PRD, como lo quieran ver, y Enrique Peña Nieto, a través de sus enlaces políticos, empiezan a platicar precisamente con la gente del PAN y con la gente del PRD
para que ya se sacaran por fin las reformas estructurales. Pero la clave aquí es que solo se habló con estos dos partidos políticos. Habían más partidos políticos. Estaba en su momento lo que era Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Existía el Partido del Trabajo. Pero el gobierno o el futuro gobierno dijo, vamos a tender los puentes solo con el PRD y con el PAN. ¿Por qué? Porque los votos del PRI, más los del Verde Ecologista, que iban, digamos, en el mismo paquete, pero el Verde Ecologista no fue llamado a ese pacto por México, solo el PRI, más los votos del PAN, más los votos del PRD en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, van a lograr que se logren esas 2/3 partes que se requieren para modificar la Constitución, de tal suerte que estos tres partidos realizan lo que se conoció como el Pacto por México. Se sientan los tres líderes de los partidos y deciden votar a favor de las reformas estructurales, de tal suerte que si votaban en contra todos los demás partidos, que eran más pequeños por supuesto, y que tenían menos diputados y menos senadores en ambas cámaras, ya no importaba, porque con que votaran a favor PRI, PAN, PRD, más repito, el Verde, que aunque no estuvo en el Pacto por México, iba ya en alianza con el PRI desde la contienda electoral, ya se reformaba precisamente la Constitución. Entonces, lo que se hizo acá no fue un tema electoral. La elección incluso ya había pasado, tenía poco que había pasado. La siguiente elección faltaban 3 años para que se diera. No era una coalición porque no estaban, repito, en un tema de contender para candidatos y cargos públicos. No, simplemente lo que se buscaban eran acciones de cómo reformar por primera vez después de varios intentos y obviamente que unos u otros se contraponían, reformar la Constitución con la idea de que el país progresara y mejorara. Eso obviamente es discutible, hay muchos que piensan que las reformas estructurales en lugar de mejorar empeoraron, pero al final del día la idea era sacar adelante las reformas estructurales. De tal suerte que cuando Enrique Peña Nieto ya toma posesión como presidente de la República, el Pacto por México, es decir, este frente, estos tres partidos, cuando digo esto frente no lo escondían, a través de los medios de comunicación decían que estaban trabajando sobre este vínculo para sacar las reformas estructurales, y efectivamente cuando toman posesión ya las legislaturas, lo primero que se empieza a trabajar es en las reformas estructurales. Se votan y por supuesto se votan a favor. Se votan a favor porque diputados del PAN, PRD, PRI y los del Verde que estaban sumados al PRI votan a favor y las reformas estructurales pasan. Es el momento en donde se da el rompimiento entre López Obrador y el PRD, porque precisamente López Obrador decía, no puedo estar en un partido político, o ese era el razonamiento, que está pactando con el adversario contra el que contendí. Ahí se exponía que había una idea distinta, una idea política distinta, y ahora se están sumando ahí. Entonces López Obrador se desprende y es cuando van a hacer posteriormente lo que es el partido Morena, ¿no? Pero bueno, al final del día lo que quiero que entendamos es que el Pacto por México es un frente, porque no está buscando colocar candidatos ni ganar gubernaturas ni presidencia de la República, sino solamente en un acuerdo entre estos tres partidos, se forma un bloque de estos tres partidos con la finalidad de sacar adelante estas reformas estructurales. Y la clave es la siguiente: los frentes, una vez que cumplen su cometido, generalmente desaparecen. ¿Qué es lo que sucedió acá? Bueno, sacan a la luz el frente, progresan o salen adelante las reformas porque las votan a favor. Después de eso el Pacto por México se diluye, se deshace. ¿Por qué? Porque ya no tenía razón de seguir en ese frente los tres partidos, porque lo que venía después ahora sí era un tema electoral. Lo único que estaban buscando era sacar adelante las reformas estructurales. Entonces, repito, el frente no es o no tiene como finalidad un tema electoral, sino, como dice acá, propugnaron la adopción de ciertas medidas, hacer declaraciones políticas relativas a acontecimientos nacionales o internacionales. Aquí más que declaraciones fueron ciertas medidas, se adoptaron las medidas. ¿Cuáles? Se pusieron de acuerdo para sacar adelante precisamente las reformas estructurales. Ahora, ¿qué va a hacer la coalición? Es una alianza entre partidos cuya finalidad es estrictamente electoral, esto es, la de presentar conjuntamente candidatos a las elecciones. Bueno, esta es la que más hemos escuchado, visto, o con la que estamos más familiarizados. Cuando vienen las elecciones, hay partidos que se suman a otros. Generalmente hay un partido grande, ¿no? El que tiene de más peso o más fuerza electoral. Puede ser el PRI, podría ser el PAN, hoy puede ser Morena. En su momento lo era el PRD. Y dicen, bueno, queremos ganar. Si vamos solos contra el otro partido, que sí, vamos a pensar que también va a ir solo, tiene tanta gente ese partido
o aparte de tener tanta gente, tiene tan buen candidato que si vamos solos nosotros, no vamos a ser competitivos. Entonces la ley mexicana permite, obviamente nuestra constitución permite las coaliciones, que consisten en que dos o más partidos se sumen con la finalidad de ganar una contienda electoral, colocando un candidato común a los dos o tres partidos que formen la coalición. ¿Qué implica esto? Vamos a ponerle nombre. Nosotros tenemos en la actualidad un presidente que ganó, generalmente decimos, ganó Morena. No, ganó una coalición que estaba conformada por tres partidos. Por supuesto Morena, que era la más visible y la que lo encabezaba, pero también estaba el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Esos tres partidos se sumaron en esa fuerza electoral, nombraron a un candidato común, que fue precisamente nuestro actual presidente, y ganaron. Del otro lado, había también una coalición, es decir, los contendientes también iban sumando fuerzas con otros partidos. Por ejemplo, el PAN sumó en su momento, hizo una suma de partidos, una coalición de partidos en donde estaba el PAN, estaba el PRD y estaba Movimiento Ciudadano. Por su parte, el PRI, si mal no recuerdo, iba en suma con el partido Nueva Alianza. Entonces, ¿qué son las coaliciones? Cuando los partidos políticos se suman para ganar, aquí repito, para ganar una elección, aquí sí hay una contienda electoral a diferencia del frente, para ganar una elección con un candidato común. Obviamente se tendrán que estipular las reglas internas de la coalición para decir cómo van a sacar el candidato, porque obviamente el candidato lo tiene que ser de común acuerdo entre los dos, tres partidos que están sumándose. Generalmente el candidato es de el partido más fuerte, el que tiene mayor fuerza electoral, pero como las coaliciones pueden ser nacionales también, son nacionales y pueden ser estatales, en algún momento pueden acordar que en alguna parte la coalición la abandere un candidato que haya sido o sea militante Morena, y en otra parte del país, para senador o para diputado federal, esa misma coalición la puede encabezar alguien de otro partido, hablando de la coalición que ganó en nuestro país, que no sea de Morena, sino que fuera de Partido Encuentro Social, o en su momento que fuera del Partido del Trabajo. Pero obviamente la votación se iba a sumar dentro de esa coalición. Entonces, la coalición, repito, tiene como finalidad ganar elecciones. Se suman partidos. Ahora, ¿qué pasa una vez que se gana la elección? O se puede llegar a perder, por supuesto, pero vamos a pensar que se gana la elección. Ya estando en el poder, ya estando en la Cámara de Diputados, ya estando en la Cámara de Senadores, ese diputado, ese senador sigue siendo de coalición, es decir, sigue perteneciendo a una coalición. No, ahí ya ese diputado o ese senador tiene que tomar una identidad por uno de los tres o de los dos partidos a los que a él lo postularon como candidato. ¿Qué es lo que pasa ya en la práctica? Bueno, que los senadores y los diputados de Morena pues trabajan en conjunto con los diputados y los senadores del Partido Encuentro Social y con los diputados y senadores del Partido del Trabajo, pero cada uno con su propia identidad. Es decir, llegaron al poder los de uno u otro partido a través de una alianza, pero ya estando en el ejercicio de sus funciones son diputados o senadores de Morena, diputados o senadores del PT o diputados y senadores del Partido Encuentro Social, pero trabajan en conjunto porque partieron de una alianza. Es decir, mientras no rompan o se peleen los tres partidos, generalmente trabajan como bloque. Pero la coalición, repito, se dio única y exclusivamente para una elección, para ganar una elección contra otro partido o contra otra coalición de partidos. Ahora, aquí viene la parte que tenemos que reflexionar, la parte que muchas personas critican y dicen, yo me sumo a un partido, me convenció el partido, la idea política del partido. Si pone un candidato mi partido, yo voto por ese candidato. Y así pongan candidatos por todos lados, yo voto por todos los candidatos de mi partido porque creo en la ideología de mi partido. Muy bien. Pero de repente le llegan a decir al ciudadano, le llegan a decir al militante del partido político, ¿sabes qué? Por fines electorales, porque queremos ganar, tenemos que sumarnos. O se tiene que sumar otro partido con nosotros, porque si no, no vamos a ser competitivos y seguramente perderíamos la elección. Y te dicen, ¿con quién nos vamos a reunir? ¿Con quién nos vamos a juntar? Y nos dicen, es con un partido que tiene una ideología bastante parecida a la nuestra.
puedes decir, bueno, está bien. No es de todo mi agrado porque si no yo me hubiera sumado a aquel partido, pero bueno, al final del día somos partidos de izquierda, ok, o somos partidos de centro, está bien, somos partidos de derecha, perfecto. Pero de repente te dicen, y eso es lo que ha pasado en muchas partes del mundo y México también, el partido que se va a sumar es un partido, vamos a pensar que pertenecemos a un partido de izquierda, y te dicen, nos vamos a sumar o se va a sumar con nosotros un partido de derecha. Queremos ganar y para ganar necesitamos sumar fuerzas. Muchos militantes y muchos ciudadanos dicen, ¿cómo creerle a un partido de izquierda que se esté sumando con un partido de derecha para poner un candidato común e intentar ganar una presidencia o una gobernatura? Es decir, ¿cómo va a gobernar? Si la ideología de uno y la ideología del otro son precisamente polos opuestos, ¿cómo va a gobernar? La respuesta de estas alianzas, de estas coaliciones, generalmente son así. Te dicen, bueno, en este gobierno, es decir, en este país o en este estado, hay gente que piensa de una y de otra forma. Por lo tanto, necesitamos gente que trabaje en conjunto, que tengan ideologías distintas para que puedan gobernar a las personas que tienen ideologías distintas. Tiene una lógica, por supuesto. Si yo quiero gobernar a gente que tiene pensamiento conservador y quiero gobernar a gente que tiene pensamiento progresista o liberal y quiero a gente de centro, bueno, entonces en estas coaliciones van a haber personas de ambos lugares o de las tres ideologías y entonces solo será cuestión que nos pongamos de acuerdo para que logremos gobernar a todas las personas con esta diversidad de ideologías. Es válido, se entiende, tiene una lógica, pero en la práctica, ¿cómo hacerle ver a la gente? Y eso es lo que quiero que podamos ir entendiendo, sobre todo, que hemos visto en contiendas electorales que dos partidos políticos se pelearon a muerte en una elección. Bueno, eso es un decir, ¿no? Yo creo que no es correcto si se pelearon a muerte, pero sí fueron contrincantes o adversarios políticos muy fuertes en una elección. Gana uno de los dos, terminan en un pleito electoral, van a los tribunales, unos acusan a otros de robarle la elección, los otros, aunque hayan ganado, acusan de que hicieron trampa también los otros. Después de esa pugna tan fuerte entre dos partidos, ¿cómo entender que esos dos partidos en la siguiente elección se puedan convertir en aliados? Es decir, por un lado te dijiste ladrón, que robaste elecciones, el otro te dijo tú también eres ladrón, tú robaste, lo llevaron a tribunales. Y de repente en la siguiente elección, los partidos políticos que se estaban peleando de esa manera, ahora van en una coalición. Sí, vamos a escuchar los discursos de que el ser humano tiene que evolucionar, el ser humano tiene que entender acuerdos políticos porque todos somos uno, perfecto. Pero ¿cómo le explican eso generalmente al militante, al ciudadano, que en aquellos pleitos, en aquellas pugnas políticas tan fuertes de una elección, se llegaron incluso a decir de cosas entre ellos o llegaron incluso hasta los golpes y ahora les tienes que decir, ahora tienes que ser amigo de él? Es algo muy complicado. Siempre habrá un discurso que lo justifique, siempre habrá un discurso que trate de unir, siempre tendrá una lógica, por supuesto, pero de eso a que las bases de los partidos políticos acepten y asimilen que hay una coalición con el partido que antes te discutías tanto, con aquel partido que en tu comunidad los que pertenecían a otro partido te decían de cosas o les decías de cosas o llegaban incluso hasta los golpes, que ha pasado en este país, que ahora te digan por un fin electoral, porque queremos ganar, nos tenemos que sumar. Repito, es algo muy complicado. En la ley está permitido. La civilidad lo debería permitir. El ser humano, por un tema de gobernabilidad, por un tema de paz social, debería vivirlo siempre de la mejor manera. Pero la realidad, en los hechos, nos indica que es algo muy complicado, precisamente que se pueda entender, vivir y asimilar de la forma en la que la ley lo está plasmando. Entonces, repito, las coaliciones tienen fines electorales, pero tienen este punto muy criticado por parte de muchos ciudadanos. Yo he escuchado muchas voces de varias personas que decían, ¿cómo me piden que yo me sume a ese partido? No deberíamos de ir en coalición. ¿Por qué? Porque es una ideología muy distinta a la que a mí me dijeron que tiene mi partido y al cual me sumé. Si no, mejor me hubiera sumado al de ellos. O mejor que creen un tercer partido y nos sumamos a ese, pero que no estén en una coalición, porque ¿cómo vamos a gobernar si muchos ciudadanos y militantes sienten que es como estar juntando el agua y el aceite?
Eso es lo complejo. Entonces, repito, este es el análisis que tenemos que hacer de las coaliciones. Por eso cuando venga una elección nosotros tenemos que ver no solo el candidato, porque generalmente ya las elecciones se centran en coaliciones, no solo el candidato, sino ver cuáles son los partidos que se están sumando. La otra, si esos partidos se suman, a la hora que sean gobierno, van a tener esa civilidad, van a tener esa congruencia para poder gobernar, o solamente quieren ganar y después se van a estar peleando entre ellos ya siendo gobierno. Tenemos que analizar mucho eso. Por eso cuando viene una elección tenemos que meditar mucho por quién votar, por qué persona votar, pero también por qué partido o coalición de partidos votar. ¿Y cómo podemos analizarlo de una mejor forma? Pues siempre volteando a ver la historia, ¿no? ¿Qué tal le ha ido a los gobiernos de coalición? ¿Qué tal han estado los gobiernos que van con un partido solo? ¿Qué tan competitivos han sido unos y otros? Al final del día tenemos que tomar una decisión, pero lo mejor es tomar esa decisión bien pensada para que sea en beneficio precisamente de nuestro país y sustentado en la congruencia personal que nosotros podamos tener de lo que nosotros creamos y pensemos, por supuesto. Y la tercera manera o la tercera forma de unión es la fusión. Consiste en la unión de dos partidos para dar lugar a un nuevo partido político. También puede consistir en la absorción de un partido por otro. En tal caso, el primero se considera disuelto, mientras que el segundo conserva su personalidad jurídica y su registro. Existe la posibilidad de que se dé en nuestro país. Sin embargo, es poco común que se dé. Las coaliciones sí, los frentes los hemos visto. Las fusiones difícilmente se da porque una vez que se tiene un partido político, los líderes de ese partido, que son los que generalmente toman las decisiones, y ese es el tema de la coalición, quien toma la decisión de la coalición generalmente no son las bases, son las cúpulas, y las bases terminan por aceptar o aceptar a regañadientes lo que están haciendo los líderes del partido. En el caso de la fusión, el líder de un partido político, desafortunadamente en nuestro país y en muchas partes del mundo, haz de cuenta que se siente como el dueño de una franquicia. Decir, bueno, aquí tengo el ingreso, aquí tengo lo que me va a hacer visible políticamente en un país, de tal suerte que si decido fusionarme con otro partido, quizá quien va a mandar el partido o el nuevo partido ya no seré yo, será el del otro partido que se fusiona con el nuestro. Y existen dos mecanismos de fusión. El primero, vamos a pensar que tenemos al partido A y al partido B. El partido A y el partido B fueron en una coalición, ganaron, y en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores el partido A y el partido B siempre votan igual, y de repente dicen, bueno, ¿qué caso tiene que sigamos llamándonos A y B si votamos siempre en el mismo sentido, si tomamos siempre las mismas acciones de gobierno? Por eso nos ligamos precisamente para esa elección. Y surge la idea de que para fortalecerse más, en lugar de ir como dos partidos distintos, A y B, mejor se conviertan en un solo partido. Lo pueden hacer de dos formas. Vamos a pensar que entra un tema de vanidades y dicen, bueno, pues, ¿cómo le vamos a llamar al partido? Los del partido A van a decir, bueno, sigamos llamándole partido A y que desaparezca el partido B, nada más que se sumen toda su estructura, toda su gente a nosotros. Los del partido B van a decir, no, porque entendemos que tal vez ustedes son el partido más antiguo, pero la gente también quiere ver algo nuevo. Y nosotros, como somos los más recientes, nuestro nombre es más reciente, pues hemos sido menos criticados que ustedes, tenemos una historia más reciente, gente joven, nos pueden identificar como algo nuevo. ¿Por qué no? Mejor que desaparezca el partido A y que se sume con toda esa estructura y toda su gente y que nos mantengamos con el nombre de partido B. Ok. Se puede hacer de ambas maneras, de tal forma que va a quedar solamente el partido A o solamente el partido B. Uno de los dos va a desaparecer porque se va a fusionar, es decir, se va a convertir en uno solo. ¿Qué pasa con el partido que desaparece? Pierde su registro, pierde sus siglas, pierde todo. Lo único que se está haciendo es que el partido que queda, sea el A o sea el B, se fortalece con toda la gente, se fortalece con toda la estructura y presupuestalmente también va a tener ese fortalecimiento, por supuesto. Pero queda uno u otro partido. Pero vamos a pensar que el tema de la vanidad es tan fuerte que dicen, no podemos aceptar, aunque estemos manejándonos en el mismo sentido y votando en el mismo sentido en las cámaras de diputados y senadores,
que nos llamemos A o que nos llamemos B. No, hagamos algo que sea realmente nuevo y nos fusionemos en un nuevo partido. Por lo tanto, nos llamemos C. Que desaparezca el partido A, que desaparezca el partido B y que toda la gente y toda la estructura de ambos partidos se fusionen en uno solo y le cambiemos también el nombre. Y ahora se va a llamar partido C. Esa es otra fusión. Entonces, repito, en este caso que le estoy planteando, donde surge el partido C, ¿qué pasa con el registro del partido A y el partido B? Desaparecen. Desaparecen porque están desapareciendo los partidos. Por lo tanto, el registro, la personalidad jurídica de estos partidos desaparece. Queda única y exclusivamente reconocida ahora la personalidad jurídica, el registro, las siglas del partido nuevo, que se llama partido C. En el anterior caso, cuando hablaba de que uno de los dos se sumaba, se fusionaba con el otro, uno permanecía. Vamos a pensar, el partido A mantenía su personalidad jurídica, mantenía su registro, lo único que tenía es que ahora que venía una avalancha de gente que se sumaba, una estructura, una fuerza política. O si el que mantenía era el partido B, desaparecía el A, pero la personalidad jurídica, la estructura, la fortaleza del partido B se está agrandando, pero el registro y personalidad jurídica sigue manteniéndose ahí. O en su caso, lo último que les comenté, ni uno ni otro, desaparecen ambos, desaparecen registros, desaparece la personalidad jurídica de A y B y surge una nueva, la de C. Nuevo registro, estatutos nuevos, documentos ¿cómo se llama? De identidad, tenemos que exponer el plan de acción de este nuevo partido, el partido C, y pues obviamente los otros dos desaparecen y surge este nuevo, pero todos sabemos que es de la suma de lo que anteriormente eran A y B. Entonces, la fusión de partidos existe, se puede dar. La realidad es que es poco probable que se lleve a cabo precisamente porque desaparece un partido o desaparecen dos. Y los que mandan en un partido, repito, desafortunadamente muchos se sienten como los dueños. Se escucha feo lo que voy a decir, como los dueños de una franquicia, los dueños de un negocio, que no hay que soltarlo porque es la medida de tener fuerza, tener poder, pero también tener ingresos. Entonces, desafortunadamente, por esas situaciones, muchos deciden mejor seguir, aunque sea con un partido pequeñito, decir, bueno, aunque es pequeñito, esta es mi fuerza. Pequeña, mediana, grande, pero esta es mi fuerza, porque tengo mi fuerza electoral. Si me quieres, mejor en una coalición. Nos juntamos para un tema electoral, pero no me fusiono contigo, porque en esa fusión puedo desaparecer políticamente hablando del mapa, porque tú, al ser grande, me puedes absorber. Ese es el riesgo que ven los políticos en una fusión. Entonces, las tres formas de unión de los partidos políticos, repito, frente, no es un tema electoral. Definitivamente no es un tema electoral. Ejemplo, el Pacto por México. Fusión. Es un tema electoral, se suman partidos políticos, no existe, perdón, coalición, es